Estrategias de ataque al rey. Ataque al enroque desprotegido. En esta posición, los dos alfiles de las negras apuntan al flanco del rey del oponente, donde se ha enrocado, y la ausencia de defensores allí le permiten proceder al asalto de inmediato. ¿Cómo se llegó a esta posición? Veámoslos inmediatamente. Las blancas iniciaron el juego con D4, D5, caballo F3, C5, C4, E6, C3, caballo F6, alfil D3, caballo C6. La partida se transpuso una defensa Tarrasch, donde después de caballo C6, el blanco se enroca, alfil D6, B3, enroque, alfil B2, B6, caballo de B a D2. Realmente esta posición surge también a través de la defensa india de dama, donde las blancas juegan en lugar de G3 la variante E3. Así que existen en el ajedrez y en las aperturas muchas transposiciones. Después de caballo de B a D2, el negro continuó con su desarrollo, alfil B7, torre C1, dama E7, C por D5 y E por D5. Esto ha eliminado la tensión central, lo que en cierto sentido puede favorecer a las negras. Ahora el blanco, después del cambio central, la idea era jugar caballo H4 con el fin de apoderarse de la casilla F5 con esta pieza, pero las negras la defienden con G6, caballo de H a F3, torre a D8, D por C5 y B por C5. Como vemos, han surgido los dos peones colgantes que están en columnas abiertas y no tienen defensores de peones. Existen muchos métodos para atacar este par de peones, pero fundamentalmente son ventajosos cuando las blancas tienen el ataque a los peones, cuando las blancas tienen el caballo en C3, puesto que desde allí pueden ir a 4 para atacar el peón de C5. El caballo en D2 no facilita el ataque a estos peones, aunque en cierta medida, en algunos momentos pudiera planificarse por parte de las blancas la ruptura central con E4, cosa que ahora no es factible. Continuemos entonces con la partida. Las blancas jugaron alfil B5, caballo E4, alfil por C6, alfil por C6. Las negras han recibido la pareja de alfiles, elementos muy importantes que surgirán, que ayudarán en el ataque. Luego de dama C2, caballo por D2, caballo por D2. Y aquí es la primera posición que hemos visto, donde los dos alfiles apuntan al enroque y las negras ahora abren inmediatamente el juego, fundamentalmente sus dos alfiles, con el avance D4. Con esto, las dos diagonales de los alfiles apuntan directamente al desafortunado rey de G1. Después del avance D4, las negras continuaron con la captura E por D4. Las blancas deberían haber preferido en este momento, en lugar de esa captura, el avance E4, con la intención de restringir la actividad del alfil de C6. O de lo contrario, también podrían haber limitado la acción del alfil de D6 por medio de G3. Aunque esto está claro que se observa que la debilidad de la diagonal blanca es muy peligrosa. Continuando con esta captura, que es la peor que podían haber seleccionado las blancas, siguió el sacrificio alfil por H2 jaque. El comienzo de una combinación muy hermosa que en su momento fue citada en los periódicos de ajedrez de todo el mundo. Un camino menos brillante pero más corto hacia la victoria era
el sacrificio del otro alfil, con alfil por G2 y ahora dos alternativas. D por C5, a lo que vendría la jugada decisiva dama G5 con un ataque ganador inmediato. La otra continuación es la captura del alfil, rey por G2, dama G5 jaque, rey H3. A lo que sigue, por ejemplo, dama H5 jaque, rey G2, dama por H2 jaque, rey F3, torre de F a E8, con lo cual se le corta la actividad o la retirada del rey. Torre H1, dama F4, rey G2 y después de torre E2 las blancas están perdidas. La otra alternativa a dama G5 jaque es rey F3, pero igualmente las negras cortan la retirada o la posible retirada del rey por medio de torre de F a E8, torre G1, dama F4 jaque, rey G2, torre E2 y llegaría el momento, al igual que en el comentario anterior, de que las blancas se rindieran. Luego de alfil por H2 jaque, siguió la captura rey por H2, dama H4 jaque, rey G1 y el segundo sacrificio de alfil. El otro alfil entra en la batalla. Las blancas se defienden ahora con F3. ¿Qué hubiera pasado si en este momento se hubiese capturado el alfil? Seguiría la continuación dama G4 jaque, rey H1 y torre D5 con la amenaza de torre H5 mate. Dama por C5, no hay otra que entregar la dama, torre H5 jaque, dama por H5, dama por H5 jaque, rey G1, dama G5 y las negras ganan toda vez que el caballo de D2 está indefenso. Este tipo de sacrificios de alfiles en la casilla H2 y G2 fue visto también en una partida de Lasker contra Bauer, donde se da un tema similar al presente. Continuando con la defensa de las blancas, F3, torre de F a E8. Muy buena jugada que permite la entrada de la torre o facilitará la entrada de la torre en E2, pero no es conveniente dama G3 a causa del salto caballo E4, con lo que se ataca a la dama y se ataca al alfil y las negras perderían. Por esa razón, torre F E8, el alfil en realidad no puede ser capturado, como veremos a continuación. Caballo E4. Si, como mencionamos, el blanco se decide a la captura rey por G2, entonces torre 2 jaque, rey G1 y dama H2 mate. Las blancas continuaron con caballo E4 intentando defender a su monarca, pero la posición está perdida. Después de dama H1 jaque, rey F2, alfil por F1. La ventaja material ya está de parte de las negras. El blanco continuó con D5, intentando algún juego en la gran diagonal. Si se produce la variante de captura torre por F1, el blanco perdería su dama con dama H2 jaque, rey E1 y dama por C2, con una posición totalmente perdida. Igual que con D5, a lo que el blanco respondió con F5, dama C3, amenaza mate en G2, pero no hay tiempo para ese mate. Dama G2, jaque, rey E3, torre por E4. Esto fuerza el mate. Después de F por E4, F4. El blanco es atraído al territorio enemigo. Una forma más corta pero menos elegante de ganar era dar mate en 3 jugadas con dama G3 jaque, rey D2, dama F2,
rey D1 y dama E2 mate. Esto depende del tiempo y del gusto de cada jugador, se produciría una u otra. Las negras aquí, conducidas por Tarrasch, decidieron la jugada F4. Después de rey por F4, la torre en F8 entra en acción con jaque, rey E5, dama H2, jaque, un jaque en diagonal muy poderoso, rey E6, torre E8, rey D7 y ahora el alfil, que tal vez estuvo olvidado en F1, decide la partida con alfil B5 mate. Los prerequisitos importantes para el éxito del ataque en esta partida fueron la completa falta de protección de las piezas blancas en su flanco de rey y los dos alfiles negros apuntando a dicho flanco, que las negras sacrificaron para romper dichos alfiles, romper el refugio de peones del rey oponente, una herramienta típica en tales situaciones que debe tener presente cuando se le presenten situaciones similares a esta. Los alfiles se sacrifican contra el enroque, por lo tanto hay que tener presente la protección del enroque y mucho cuidado con ceder los alfiles voluntariamente, como en esta partida hizo Ning Zhou. Espero que les sea útil y así lo deseo este vídeo, y como siempre nos veremos en otro de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!